la capa perióstica externa y la capa meningia interna. Aquí usualmente pues suceden varios procesos entre una y la otra. Hay una capa celular que está en estrecha vinculación con las dos, y más abajo ya vienen las leptomeninges, dado por la capa aracnoidea del aracnoides, la capa trabecular, en estrecha vinculación también con la membrana basal y el espacio subaracnoideo. Ya como les había dicho, la pena madre, digamos, de la capa más en estrecha vinculación con la masa encefálica. Entonces, entre las capas perióstica externa y meningia interna sucede algunos rebordes de separación en estrecha anatomía de la dura madre, y esa es tanto en la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma de la silla túrica. Entonces, vamos a recordar esto para más adelante. Aquí podemos ver una esquematización también más fácil, y esos rebordes van en estrecha vinculación con esos espacios o sitios de referencias anatómicas. Entonces, en ese orden de ideas también hay que recordar que desde el punto de vista de irrigación, irrigado por varias de las capas de las meningias, digamos, exquisito en la celularidad desde el punto de vista innato y adaptativo. Hay bastantes células, en especial células T nativas, que no se suelen encontrar en otros espacios o en otros lugares del encéfalo, y que cumplen unas funciones muy específicas en la inflamación precisamente de todo el proceso que tiene que ver con la dura madre, que es lo que pues vamos a ver más específicamente de pronto en esta representación. Entonces miren cómo hay algunos capilares fenestrados, algunos vasos linfáticos y las células que hacen parte de la inmunidad celular. También aquí en específico lo que quería resaltar era las células T ayudadoras, que están ahí nativas y prestas siempre para pues, iniciar todo el proceso, digamos, de inflamación. Ahora bien, con respecto a la definición de paquimeningitis, primero hay que recordar que lo esperado es que ese grosor de la dura madre vaya hasta 2 milímetros. ¿Sí? Es un proceso evidentemente inflamatorio, a veces fibrosante, de la dura madre, y que con respecto al nivel craneal pudiese ir de 8 a 10 milímetros, ya cuando hay pues, justamente ese proceso inflamatorio desencadenado, y a nivel espinal hasta 20 milímetros la referencia. Pero más allá de 2 milímetros y el realce paquimeningio que vamos a ver en las imágenes es lo que configura el cuadro de paquimeningitis. Entonces, dentro de la clasificación de las mismas, recordemos que un 75% de los casos van a ser a nivel craneal, y sus ubicaciones en orden, digamos, de importancia sería hemisférica, luego vendría la fosa posterior y por último la región paracelar, y el resto, de un 10 a un 15%, va a ser espinal. Esto pues, nos va a hacer pensar que es supremamente importante cuando miremos las neuroimágenes que tengamos no solamente pues, la imagen, digamos, del sistema del encéfalo, sino también de todo el neuroeje. El resto del porcentaje, que ya es menos del 5 o 10%, es una combinación de las dos y es muy infrecuente. Con respecto a la epidemiología, los casos más comúnmente descritos, de esto simplemente hay reportes o series de casos, sobre todo en americanos y en asiáticos, más específicamente en Japón, que nos hablan de que pues, en lo que ellos han encontrado, no más allá de 200 pacientes, frecuentemente desde el 94 que se viene hablando con mayor frecuencia de este tema, la prevalencia que describen los asiáticos es de 0.95 por cada 100.000 personas, y no hay una diferencia significativa con respecto al sexo. Con respecto al resto del mundo, es habitualmente desconocida. Aquí hay algunas series de casos, sobre todo a nivel de Antioquia, por algunos médicos especializados en este tema, sobre todo en el área de la reumatología y la neurología, pero pues digamos que una descripción más fehaciente no se ha hecho. Ahora bien, con respecto a las etiologías, podríamos equipararlas o enumerarlas, clasificarlas en algunos grandes grupos. Usualmente uno pensaría que hace referencia siempre a que inflamación en las meninges es igual a antibiótico. Eso no es del todo cierto, sobre todo cuando hablamos de paquimeningio, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas es importante clasificarla en las infecciosas, y en específico las que tengo ahí, que no se ven muy bien subrayadas, pero es la tuberculosis meningia y la sífilis. Ya en orden, digamos, de creciente importancia, otras bacterias, principalmente del tracto respiratorio superior, por la continuidad. También está cándida, algunos reportes con aspergillus, criptococo y muy rara vez con cisticerco. Las reumatológicas, como les decía, es de las causas
más importantes incluso por encima de las infecciosas, y aquí encontramos algunas también que relacioné y enumeré con mayor importancia, entre esa la enfermedad relacionada con IgG4, la vasculitis ANCA, específicamente la granulomatosis con polyangiitis o la antigua Wegener, y la sarcoidosis. Pudiese encontrarse en otras condiciones como algunas vasculitis no ANCA relacionadas como Behçet, otras tantas como la poliarteritis nodosa de calibre mediano, la arteritis de la temporal de gran calibre, Sjögren, artritis reumatoidea muy frecuente, y lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades mixtas del tejido conectivo. En otro grupo más pequeño estarían las neoplásicas. Aquí importante siempre considerar las lesiones neoplásicas primarias del sistema nervioso central, las metástasis, y como un grupo aparte, pero de especial atención, alguna serie de histiocitosis que después también suelen dar patrones muy similares. Y menos frecuentemente la hipotensión intracraneal y algunas extrañas inusuales que siempre hay que tener en consideración, como las que vamos a ver. Y finalmente, si no se encuentra nada, después de un proceso o abordaje diagnóstico muy dedicado, pues pudiésemos decir que son idiopáticas. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, traigo a colación estos 3 artículos. Como se dan cuenta, la mayor parte de ellos fueron hechos en Asia, no los japoneses, y son series de casos, casos de no más allá de 100 pacientes. En lo que representaban ellos, todos tienen algo en común, y es que, por lo menos que tenía 159 pacientes del primer artículo que les mostré, hablaba específicamente que el modo de inicio frecuentemente puede ser agudo o subagudo por encima del crónico, y entre los hallazgos neurológicos importantes es digamos, el comprometimiento craneal de varios pares craneales por encima de uno solo. Usualmente suele respetar el primero y el 11, compromiso motor, algunos pueden tener compromiso sensorial, y entre los síntomas, como los vamos a ver a lo largo de la presentación, lo más frecuente en un orden de un 35% para esta serie de casos era el dolor de cabeza y algunos disturbios, digamos, visoespaciales, y como diplopía, visión borrosa, entre otros. Bueno. Y entonces para ellos, el 44% de los reportes de su serie de casos descritos correspondían a una etiología idiopática. Ojo ahí, porque pues eso idiopático cada vez con los avances de inmunología se están encontrando pues una causa más específica de la enfermedad, y eso no solamente aplica para el caso en cuestión, sino para otras situaciones especiales. Y de ahí, en orden, digamos, decreciente, enfermedad relacionada por IgG4, que estaría primero que las vasculitis ANCA, y en específico la granulomatosis con polyangiitis, entre otras. Dentro de los pares craneales involucrados, les decía que usualmente suele respetar el primero y el 11, suele tener una afectación más múltiple que, pues como les dije, única, y que dependiendo la etiología va a involucrar uno más que otro, como lo vamos a ver a continuación. Pero digamos que entre el involucramiento de los pares craneales sí es significativo, en el orden de un 60%, al menos para esta serie de casos. Este es el otro estudio, el estudio francés, que se hizo con 60 pacientes. Aquí también se demostró que alrededor de un 72% de esos pacientes tenían dolor de cabeza, y un 55% de los pacientes tenían involucramiento de varios pares craneales. Los signos y síntomas extraneurológicos van a partir dependiendo de la etiología que se sospeche, porque unos pues suelen involucrar otros diferentes a los habituales. Entonces, en resumen, dentro de sus manifestaciones clínicas, en un porcentaje heterogéneo que puede ir de más del 40% hasta el 100% de los casos, siempre se va a presentar con cefalea, una cefalea insidiosa, persistente, que eventualmente suele ser confundida con otras causas como migraña. Incluso dentro del proceso diagnóstico diferencial pueden creer que es una meningitis bacteriana y recibir tratamiento antibiótico en varias secuencias sin mejoramiento. En ese orden luego vendría el compromiso de varios pares craneales, la neuropatía craneal, que puede ir hasta un 75% de los pacientes. Algunos pudiesen tener focalización neurológica si hay involucramiento del parénquima cerebral, convulsiones, que no es algo frecuente, pero también en el mismo orden, y síndrome confusional agudo, entre otros. Con respecto al compromiso espinal, aquí pues lo que reportan, que es menos frecuente, como les dije en unas diapositivas previas,
pero importante tener en cuenta, sobre todo para los diagnósticos diferenciales, es que la mayor parte de nuestros pacientes van a presentar radiculopatía, raquialgia y en algunos casos compresión medular por contigüidad. Dentro del abordaje diagnóstico, algo que no se nos puede pasar siempre es la toma de las neuroimágenes. Lo que vemos frecuentemente en la práctica clínica es que son hallazgos incidentales por una u otra cosa, que finalmente el paciente termina con una imagen del sistema nervioso central donde se ve el realce paquimeningio y se suele entonces dilucidar pues, las posibles etiologías al respecto. Lo otro, para no olvidar, es agua de roca en relación con el líquido cefalorraquídeo. Siempre hay que tomar punción lumbar, evaluar el líquido cefalorraquídeo, y eso no solamente implica el citoquímico, evidentemente hay que tomar cultivos, exámenes directos, entre otros, y si pues la etiología o la sospecha diagnóstica es hacer una neoplasia, evidentemente citometría de flujo, citología, entre otros, podrían ser pruebas diagnósticas. También la toma de estudios extraneurológicos y la biopsia en menor proporción, pero eventualmente sería el gol estándar, la prueba diagnóstica de certeza, que evidentemente, como vamos a hablar más adelante, no se suele hacer rutinariamente por la morbilidad que le genera al paciente. Entonces, como les decía, la toma de neuroimágenes es fundamental, de lo primero que se debe hacer, y la neuroimagen por elección, por preferencia, siempre va a ser la resonancia nuclear magnética contrastada. Importante por el involucramiento también a nivel espinal, aunque en menor proporción, que les decía, puede ir hasta un 15%, evidentemente hay que tomar o acostumbrarse a tomar resonancia contrastada de todo el neuroeje. Ese es el estudio de elección, fundamental para hacer el diagnóstico y excluir otras posibilidades diagnósticas para evaluar la extensión, el compromiso y la detección eventualmente de complicaciones, como vamos a ver más adelante. Esa resonancia magnética debe cumplir unos parámetros importantes, no siempre son leídas como uno esperaría. Esto es una invitación a que se haga el proceso de la lectura individual, más allá de pues, solamente tomar lo que se describe el radiólogo. Porque aquí, evidentemente, se debe incluir una ubicación. ¿Sí? Esta ubicación puede ser supratentorial, infratentorial, difusa en el canal espinal, entre otras. La configuración que se debe escribir, ya sea lineal o nodular. La intensidad de la señal, esta puede ser hiperintensa, isointensa o hipointensa. Y evidentemente la lectura siempre se debe hacer en una secuencia ponderada T1 post-contraste. ¿Sí? O sea, no se nos puede olvidar resonancia nuclear magnética de todo el neuroeje contrastada. Aquí se debería mostrar una marcada señal hiperintensa causada por el mismo realce adquirido por el contraste. Los patrones con respecto al compromiso meningio en resonancia magnética suelen ser múltiples. Aquí evidentemente uno se suele, digamos, especificar en el que es paquimeningio, que suele ser el compromiso, como podemos darnos cuenta en las siguientes imágenes, alrededor de todo el encéfalo, que no suele involucrar las cisternas, las circunvoluciones, a diferencia del compromiso leptomeningio, que es el que podemos darnos cuenta aquí. Recordemos, ¿no? Como les dije, entonces las configuraciones anatómicas de la dura madre también hacen que pues, en la hoz del cerebelo, pues surja ese repliegue y ahí también suceda el realce pues, meningio. El de la imagen de la derecha corresponde pues al compromiso leptomeningio. Y esto, lo que quiero que les quede de mensaje aquí es que si bien hay lo que hay que identificar en la resonancia, no hay un patrón específico para una enfermedad. Se han hecho eventualmente ahorita con el machine learning, se suele, digamos, involucrar varias imágenes, hacer lecturas, incluso a veces con un punto diagnóstico importante o más importante que la que hacen los radiólogos, pero todavía no se ha llegado a un nivel de certeza para decir que una imagen corresponde más probablemente a una etiología o a la otra. Ahora bien, un paciente puede tener o involucrar tanto las leptomeninges como las paquimeninges, y la respuesta es sí. Esto es muy infrecuente, pero suele pasar. Por ejemplo, esta es una, si me quieren creer, es un compromiso por un linfoma, como les voy a mostrar más adelante. Los linfomas Hodgkin suelen ser más frecuentes, pues comprometer más frecuentemente la paquimeninges que los no Hodgkin, pero aquí, como se dan cuenta, hay un realce paquimeningio y un realce leptomeningio por compromiso por linfoma al nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo otro que siempre hay que considerar y tener en cuenta es que existe realce meningio normal. También un segundo, porque es más fácil con el señalador.
Entonces, sí, existe un realce meningio normal y hay que considerarlo, porque justamente no recorté la imagen de lo que dice aquí al final. El realce meningio normal se corresponde eventualmente cuando hay una captación fina, lineal y discontinua. Hay 4 parámetros que siempre, o características que siempre debemos considerar cuando hacemos la lectura de la resonancia, más allá de lo que escribe el radiólogo, y es que eventualmente esa, digamos, realce debe ser delgado, máximo 2 milímetros. Ya les había dicho al principio que si era mayor a 2 milímetros y pues el realce configura pues la eventualidad de una pachymeningitis. Debe ser lineal, discontinuo, como nos damos cuenta aquí, no continúa la imagen, ¿sí? Es lineal y no nodular, es inconstante hasta la mitad de los casos. Eso eventualmente se puede dar por algunas condiciones benignas o infrecuentes que no atañen patología para el paciente, como les voy a mostrar más adelante, pero hay que tener en cuenta que puede pasar. Entonces, mira, aquí también en este corte sagittal nos podemos dar cuenta, delgado, lineal, discontinuo. Entonces hace parte, pues, digamos, del realce meningio normal. Ahora bien, con respecto a la pachymeningitis, ¿qué esperaríamos encontrar? Que sea hipointensa en T1, hipointensa en T2, eventualmente más o menos en menor proporción, con un borde periférico delgado hiperintenso, y aquí fundamentalmente, hasta en un 90% de los casos, tenemos que encontrarla engrosada y con ese realce post-contraste hasta en casi también un 90% de los casos. El aspecto que vemos radiológicamente no va a determinar la etiología. Pudiese ser focal hasta en más del 80% de los casos, o difuso, lisa o nodular. Se sugieren algunas patologías más frecuentemente que las otras, pero no son patoneumónicas de una u otra enfermedad. Esta es una imagen que se llama, pues, el signo de la Torre Eiffel en la noche, o signo de Benz, muy frecuentemente encontrado en compromiso por enfermedad relacionada por IgG4. Entre otros. Aquí también, pues, esto es una pachymeningitis a nivel espinal. Podemos darnos cuenta el realce. Muchas veces se nos suele pasar, sobre todo porque no estamos acostumbrados a hacer lecturas o ver imágenes del neuro-E. Específicamente aquí un paciente que recibió tratamiento con corticosteroides y luego, pues, tuvo una recaída y se volvió entonces otra vez a ver el realce pachymeningico más hiperintenso. Entonces, la siguiente ayuda diagnóstica fundamental que deben tener todos sus pacientes es la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Estos son 2 estudios que ya les había mostrado previamente, en donde ellos evaluaron que eventualmente hay pleocitosis. Este es un líquido cefalorraquídeo de características inflamatorias que puede ser de leve o moderada intensidad, que hay proteinorraquia y que muchas veces suele confundir al clínico o al que lo esté evaluando con una etiología infecciosa, ¿sí? Pero pues hay que tener en cuenta que hay que hacer el resto de estudios para evaluar eso. Fundamental que no se nos puede olvidar estudios directos, los cultivos, y dependiendo de la etiología o la sospecha, pues uno va a hacer otros exámenes adicionales en el líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio mucho más reciente, si mal no estoy, es de hace unos 2 o 3 años, que trató de evaluar los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. Yo les había mostrado en el caso clínico que traje. Se tomaron ancas en líquido cefalorraquídeo y esto no necesariamente va a garantizar la positividad si el paciente tiene ancas positivos en el líquido cefalorraquídeo, pero lo que ellos encontraron, al menos aquí en su serie de casos, es que al menos todos los pacientes que tenían vasculitis ANCA, pachymeningitis por vasculitis ANCA, alrededor de un 60% de ellos tenía ancas positivos, específicamente MPO, en líquido cefalorraquídeo. Dentro, lo mismo, como les he dicho a lo largo de la presentación, dentro de sus manifestaciones cardinales clínicas, el dolor de cabeza es muy frecuente. Aquí en la vasculitis ANCA se encontraba hasta casi un 84% de los pacientes, y el compromiso craneal de varios pares craneales también en una alta proporción. Infrecuentemente reportaba que uno de esos pacientes que tenía ancas positivos, ancas negativos en suero, marcó positivo en líquido cefalorraquídeo. A veces lo que solemos encontrar es que cuando se toman las muestras, eventualmente, digamos, en nuestro medio no están disponibles, hay que mandarlas a Bogotá. Los pacientes ya han recibido terapias con corticosteroides, eventualmente a grandes dosis por bolos, y otros inmunosupresores que pueden negativizar los marcadores, o sea, no sirven necesariamente para excluir, pero sí le daría mayor rendimiento diagnóstico, pues, a la sospecha que se tenga. Con respecto a la biopsia, bueno, les dije, eventualmente es mayor utilidad cuando no se tiene la etiología, a pesar de múltiples estudios que se han hecho.
suele ser muy útil en los casos eventualmente difíciles, genera mucha morbilidad, y si uno le pregunta directamente al que la toma, que es el neurocirujano, le va a decir que tratan en el mayor posible de los casos no hacerlo por la eventual complicaciones relacionadas a la misma. Pero aquí fundamentalmente, esto lo debe haber puesto en mayúscula, es que si se toma siempre se debe también cultivar. ¿Listo? Otras ayudas diagnósticas importantes, pues va a depender siempre de la sospecha diagnóstica. ¿Sí? No siempre lo vamos a hacer, pero tener en cuenta que uno pudiese ayudarse de perfil de autoinmunidad, entre otros estudios biomoleculares, dependiendo de la etiología que se sospeche. Entonces, volviendo aquí a las diferentes causas que tenemos, entonces vamos a hablar más específicamente de las reumatológicas en ese orden de importancia. La enfermedad relacionada con IgG4, que es la causa más frecuente de paquimeningitis. Luego vendría la vasculitis ANCA, en especial la granulomatous con polyangiitis y la sarcoidosis. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la separé aquí en estos casos más frecuentes: enfermedad relacionada con IgG4, recurrentes vasculitis ANCA, sarcoidosis, y ahí viene el orden de proporción con respecto a las causas reumatológicas. Hay algunos estudios que se han hecho, como siempre le he dicho, esto suele ser de los americanos o de los asiáticos, y son series de casos de pocos pacientes. Por lo menos aquí lo que se encontraba es que, al menos lo que ellos evaluaron en esa serie de casos de 25 años de paquimeningitis no infecciosa, 6 de ellas fueron idiopáticas, y 4 de estos casos de las características clínicas de paquimeningitis por causa reumatológica encontraron que había más de 10 células plasmáticas relacionadas a IgG4 y una relación IgG4 positivo IgG mayor a 0.4. Esto fundamentalmente porque no siempre una elevación discreta del IgG4 va a configurar el diagnóstico. Se debe tener eventualmente más de 10 células plasmáticas y una relación entre IgG4 y IgG mayor a 0.4. Cuando se hace el estudio histopatológico, esto casi que es patognomónico de la enfermedad. Hay fibrosis histoinforme. Hay que recordar que la enfermedad relacionada por IgG4, si encontramos o sospechamos solamente por la paquimeningitis, hay que buscar compromiso en otros sistemas, eventualmente glándulas salivales, tiroides, páncreas, entre otros, y la inmunohistoquímica por IgG4, la que traigo aquí a colación. Entonces, esto, digamos, esa esquematización la representa mucho mejor, pero interesante aquí que encontraron que entre las paquimeningitis que habían configurado como idiopáticas, casi un 67% de ellas correspondían a enfermedad relacionada por IgG4. Y con respecto a la enfermedad relacionada por IgG4, el compromiso del sistema nervioso central, en especial las paquimeningitis, correspondía de una variabilidad de 0.4 a 4%. ¿Sí? Dentro de la misma enfermedad, pues si bien es la más frecuente para hacer dentro de las causas reumatológicas, hacer paquimeningitis, para ella misma sola es muy frecuente. Estamos hablando de una entidad clínica que tiene una baja prevalencia. Aquí, pues como les digo, si la sospecha diagnóstica es fuerte, pues vamos a buscar en nuestros sistemas pues manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ahora, con respecto a la presentación clínica, bueno, hay que recordar que en el 2019, cuando se actualizaron los criterios por la American College de Reumatología y en consenso con los europeos, la paquimeningitis hizo parte de los 11 síndromes clínicos de la enfermedad. Hay que buscarlo, no hay que olvidarnos, porque si bien uno pudiese encontrar como la manifestación aislada, incidental en una neuroimagen, siempre suele cometer o compromiso de otros sistemas. Y en ese estudio, el primero que les traigo a colación, pues se encontraron más o menos de 35 casos de paquimeningitis relacionada a IgG4, compromiso tanto craneal como espinal. 35 para compromiso craneal y 20 para compromiso espinal. Aquí me quedó mal esta palabra. Dentro de lo craneal, pues siempre con mayor frecuencia la cefalea con esa presentación clínica. La neuropatía craneal, que aquí fue más específico o con mayor compromiso para el segundo par craneal, y los oculomotores, las convulsiones cuando solía comprometer el parénquima cerebral. Cuando de esos 35 casos a nivel craneal con síndromes o con signos extraneurológicos, correspondía más o menos al 43%, y entre esos los más frecuentes fueron a nivel ganglionar, otomastoideo y pulmonar. Dentro del compromiso espinal, como les digo acá va espinal, se encontró paraparesia, alteraciones sensitivas y raquialgia en esos 20 pacientes, con un 15% de ellos para compromiso extracraneal. Como les digo, es mucho menos frecuente, y entre ese compromiso extraneurológico, eventualmente en orden decreciente importancia a nivel renal, glándulas salivales y pulmonar. Siempre hay que buscarlo, pero no necesariamente va a estar, digamos,
presente en el paciente. Entonces, en resumen, es más frecuente la paquimeningitis relacionada con IgG4 en hombres, alrededor de un 66%, la edad promedio son en los 54 años, pero pues muchas veces pudiese estar, pues no necesariamente acá hay un dogma para decirlo, evidentemente tienen que tener una celularidad o una relación de IgG4 mayor a 10 células plasmáticas. En el 55% de los pacientes se encontraban en esos estudios. Y el compromiso en el encéfalo más frecuente en orden de creciente importancia fue hemisférico, paracelar y en la fosa posterior, mientras que a nivel espinal fue más a nivel dorsal y cervical. El tratamiento con corticosteroides, eventualmente se suelen dar pulsos dependiendo del compromiso del paciente por 3 a 5 días, y otros inmunosupresores que han tenido mayor, digamos, importancia en el tratamiento de estos pacientes, frecuentemente rituximab, entre ellos. Ahora bien, la paquimeningitis en vasculitis ANCA, aquí es frecuentemente evidenciada tanto en forma sistémica como localizada. Todo lo que tienen en común estas enfermedades o causas reumatológicas es que son, si bien infrecuentes, no sospechamos porque lo desconocemos, también se nos suele olvidar que suelen comprometer otros sistemas. Entonces, estos hallazgos se van haciendo de una forma, digamos, escalonada, de atrás para adelante, dependiendo de lo que uno suele encontrar en pacientes que llevan varios días o incluso meses hospitalizados, o con varias hospitalizaciones frecuentes sin una causa clara. Aquí el 3 al 4% de esos casos pueden tener compromiso de la dura madre, sí, es infrecuente también, pero pues entre las infrecuentes viene después de la enfermedad relacionada por IgG4, y evidentemente la granulomatosis con polyangiitis, como les decía antes, conocida como Wegener, es por insignia la más frecuente para comprometer dura madre. Luego vendría la polyangiitis microscópica y luego la granulomatosis eosinofílica con polyangiitis o la Chur-Strauss como la conocíamos previamente. Estos dos estudios, hechos también en Japón, del 2018, nos trataba de relacionar o la asociación entre paquimeningitis hipertrófica y vasculitis ANCA, como nos podemos dar cuenta en una serie de casos bastante pequeña de 15 pacientes. Y ellos concluyeron que en esos 15 pacientes la cefalea fue el signo o la manifestación clínica más frecuente dentro de la neuropatía craneal, compromiso múltiple, y para ellos el par décimo era el más comúnmente comprometido. Dentro del compromiso extraneurológico, un 73% de los casos de esos 15 que mostraban tenían a nivel pulmonar, senos paranasales y otomastoideo. Entonces, aquí, dentro de los 21 casos de paquimeningitis por vasculitis ANCA, es el segundo digamos, reporte que les mostré en 2 diapositivas anteriores. Se evaluó durante 16 años que le pasaba a estos pacientes. El 82% de ellos correspondía a granulomatosis con polyangiitis, y fundamentalmente casi la mitad de esos pacientes tenían marcadores positivos en suero, específicamente MPO, ¿sí? Evidentemente aquí también, para si seguimos el diagrama de barras, pues el dolor de cabeza frecuente y la neuropatía craneal eran los signos de manifestación clínica más frecuentes. Aquí de pronto pudiese haber una subrogación, una confusión en que eventualmente para los asiáticos, específicamente los japoneses, ellos siempre van a tener marcadores de MPO más positivos que PL3. Entonces quizá pues ahí puede surgir un sesgo. En resumen, para esa serie de casos, que fueron 21 pacientes, evidentemente cefalea y la neuropatía craneal, con el compromiso más frecuentemente del octavo par craneal, fue lo que ellos encontraron con mayor relación. Y dentro del compromiso extraneurológico, aquí va hasta un 86% de los casos. Como le habíamos dicho, el otro también tenía un porcentaje mayor del 70%, en donde evidentemente tenía compromiso pulmonar, senos paranasales y otomastoideo. Entonces, dentro de los hallazgos patológicos en estos pacientes con paquimeningitis relacionada a vasculitis ANCA, importante tener en cuenta el grosor de la dura madre o de la paquimeningitis. Todos los pacientes fueron positivos, evidentemente, y con respecto a la inmunidad celular, pues la mitad de ellos tenían inmunidad positiva. No necesariamente, pues si lo tenían en suero, lo voy a presentar en el líquido suprarraquídeo, como ya les había mostrado. Este es un estudio mucho más reciente del año pasado de paquimeningitis hipertrófica en vasculitis ANCA, algunas manifestaciones inmunopatológicas, y lo que ellos encontraron es que, pues lo mismo, la cefalea, y lo voy a traer y lo voy a repetir a lo largo de la presentación para que no se nos olvide, es el signo o la manifestación clínica más frecuente relacionada con la neuropatía craneal múltiple. Para ellos el séptimo par fue el más comúnmente involucrado, las convulsiones y la confusión en menor proporción, con un compromiso extraneurológico, como hemos dado cuenta a lo largo de toda esta entidad, que es más del 70%, y siempre pulmonar, senos paranasales y otomastoideo.
Entonces, en resumen, es más frecuente esta entidad en mujeres, más del 50%, entre la quinta y la sexta década de vida, en mayor proporción en granulomatosis poliangeitis, luego vendría poliangeitis microscópica y finalmente granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y el compromiso en el encéfalo más frecuente a nivel hemisférico, fosa posterior y la región paracelar, en espinal igual, dorsal y espinal, y el tratamiento eventualmente también con inducción con corticosteroides, y aquí lo que ha tenido, digamos, más estudios es los otros inmunosupresores como la ciclofosfamida. Ahora, una asociación que nunca se debe olvidar, la presencia de sinusitis, otomastoiditis y paquimeningitis. Siempre nos debería hacer sospechar en paquimeningitis relacionada a vasculitis ANCA. Entonces, esto nos lo trae más a colación el consenso que sacaron los japoneses en asociación con la Sociedad Otológica, en donde nos decía que hay una presencia de otitis media con vasculitis asociada a ANCA o MAP en su abreviación, que pudiese tener marcadores serológicos positivos, o sea, ANCAs positivos medidos por ELISA en suero, y presencia ya de las manifestaciones clínicas más comúnmente relacionadas, que es presencia de cefaleas, la otitis media, pudiese haber sinusitis, eventualmente pérdida sensorial, neurosensorial auditiva, la presencia del realce paquimeningio y otras manifestaciones neurológicas, extraneurológicas con mayor frecuencia. Entonces, compromiso otomastoideo, sinusitis y paquimeningitis siempre nos debe hacer sospechar en vasculitis ANCA. En estos casos, en esa asociación encontraban que iban desde el 20 al 60%, cuya etiología era granulomatosis con poliangeitis. Bueno, este es otro estudio de los japoneses también, entonces basado en eso justificaba pues, lo de la OMAP, y aquí se atrevieron ellos a generar una serie de métodos clasificatorios. En las enfermedades reumatológicas a veces los diagnósticos por certeza son muy difíciles de realizar a pesar de que hay diferentes sociedades opinando, pero pues suelen ser definiciones clasificatorias dependiendo la probabilidad, ¿no? Como todo en medicina, una probabilidad diagnóstica. Entonces ellos decían que se comprometían pues, criterios dependiendo A, B o C, al menos uno de ellos, como está aquí listado, entonces una otitis media intratable, frecuente, más de 4 casos en el año, relacionado a pérdida neurosensorial, auditiva, con compromiso ya sea que tenga marcadores positivos en suero o evidentemente si es un diagnóstico histopatológico que muestre vasculitis, necrotizante, entre otras, pues va uno a configurar el cuadro clínico. Y pues las manifestaciones extraneurológicas más frecuentes, ¿no? Pulmonar, otomastoideo y renal, entre otros. Entonces, lo que ellos encontraron, ese consenso, es que el promedio de los pacientes tenían 67 años, que la hipoacusia iba hasta el 99% de los pacientes y la cefalea en una cuarta parte de ellos, pero pues que era significativo, y que dentro de los pues, compromiso fundamental en la asociación, senos paranasales hasta un 38%, compromiso del nervio facial un 32% y evidentemente pues el realce paquimeningio. Ahora bien, la última, digamos, de esas entidades reumatológicas que siempre debemos sospechar por su orden de frecuencia dentro de lo infrecuente es la paquimeningitis sarcoidea, en específico la neurosarcoidosis. Entonces, el compromiso del sistema nervioso central puede ir hasta una cuarta parte de los pacientes. Aquí no suele ser de forma localizada, es muy infrecuente o casi nulo encontrar simplemente compromiso a nivel del sistema nervioso central. Hay que buscar en otros sistemas, siempre que pues, la sospecha diagnóstica sea sarcoidosis. Aquí había paquimeningitis en sarcoidosis hasta un 16% de los casos, y eventualmente aquí lo que hay que resaltar es que la sarcoidosis también suele comprometer la leptomeninges. Lo que no es frecuente es que haya una superposición entre la leptomeninges y la paquimeninges. O sea, yo puedo tener un paciente con realce paquimeningio y un paciente diferente con realce leptomeningio, y poco frecuente o casi nulo la asociación de los dos en un mismo paciente. Entonces, este artículo que encontré también muy completo, relativamente reciente, de las manifestaciones clínicas de la neurosarcoidosis en relación con los hallazgos en líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen, nos mostraba que de los pacientes que fueron evaluados, que fueron más o menos 176 pacientes en 15 años, tenían, cuando tenían compromiso craneal, la paquimeningitis correspondía a 23 casos, y la leptomeningitis a 67 casos de esos pacientes evaluados, mientras que a nivel espinal
la leptomeningitis seguía siendo más frecuente que la paquimeningitis. O sea, si vemos leptomeningitis, y como yo les decía previamente, la leptomeningitis sí debe uno descartar causas infecciosas por encima de la paquimeningitis, también hay que pensar en esto, ¿no? Entonces, la neurosarcoidosis suele hacer más leptomeningitis que paquimeningitis, eventualmente. Dentro de las manifestaciones clínicas, debí aquí dejarlo siempre subrayado, pero cefalea, el compromiso de varios pares craneales, en específico el 2 y el séptimo, y las convulsiones, porque suele haber un compromiso del parénquima cerebral por contigüidad mucho más frecuente. Entonces, sí, eventualmente esos pacientes pueden debutar o presentar en el curso de su enfermedad convulsiones. El compromiso extraneurológico casi en todos los pacientes, como les digo, nunca se encuentra solo a nivel neurológico. Y entre ese, compromisos extraneurológicos hay que buscar a nivel pulmonar, a nivel del ojo, de los ojos, perdón, y a nivel de la piel. Este es un ejemplo de paquimeningitis sarcoidea. Aquí, como les decía, suele ser más nodular, ¿sí? Más focal, y eventualmente ese compromiso puede ser un efecto de masa hasta la mitad de los pacientes. Por eso, pues, pudiese presentar manifestaciones como convulsiones, entre otros. Entonces, en resumen, corresponde más frecuentemente a mujeres en el 55% de los pacientes, la edad promedio son 43, es infrecuente que sea solo de forma aislada a nivel neurológico, y cuando compromete el nivel neurológico esperamos que sea más hemisférico que paracelar que en la fosa posterior. El tratamiento, lo mismo, inducción con corticosteroides, y entre los inmunosupresores que más tienen evidencia es el metotrexate. Ahora bien, volviendo al cuadro de etiologías, no se nos puede olvidar las infecciosas. Sí, pudiese estar, pero siempre hay que pensarlo en menor proporción. No hay que darle tratamiento antibiótico solo porque sí. Y dentro de las infecciosas, dentro de las más importantes, que no se nos puede pasar nunca, es la tuberculosis y la sífilis. Entonces, este es un ejemplo de paquimeningitis tuberculosa, que suele ser mucho más nodular, con efecto de masa, que se llama a veces placa tuberculosa, que es infrecuente encontrarlo. A veces, para llegar al diagnóstico, suele ser también de forma retrospectiva por los hallazgos en otros compromisos ya extraneurológicos, y que puede presentarse tanto con paquimeningitis como con leptomeningitis, como en el caso aquí de la derecha. Y este artículo también muy completo nos dice que un punto fundamental en los hallazgos de las neuroimágenes es encontrar ese realce a nivel basal benigno, como lo podemos encontrar aquí. Este realce, en más del 90% de los casos, nos debería hacer sospechar en paquimeningitis tuberculosa. Mientras que en la sifilítica, pues eventualmente aquí también incluso el diagnóstico suele ser mucho más difícil, pero lo importante es que suele estar también el realce basal y comprometer tanto paquimeningitis como leptomeningitis. En otras menores proporciones tenemos paquimeningitis por Aspergillus, por Cryptococcus, por Candida. Acá lo que hay que resaltar es que se dan por contigüidad del compromiso a nivel óptico y de los senos paranasales. Entonces pudiese presentarse, pero en todos esos cuadros clínicos suelen ser de menos del 10 al 15%. Ahora, con respecto al grupo de la paquimeningitis neoplásica, esta es una paquimeningitis con compromiso también de leptomeningitis por un linfoma Hodgkin, ¿sí? Suele ser más nodular que focal, discontinuo, entre otros. Y pues ya, dentro de las causas neoplásicas la más frecuente, siempre pensar en lesiones del sistema nervioso central y en compromiso por contigüidad con lesiones secundarias. Ahora bien, el realce dural postpunción lumbar no se lo pudiese preguntar, los neurólogos siempre lo dicen que se presenta, los radiólogos en especial, y para eso traje estos dos artículos cortos que nos muestra, digamos, sobre los hallazgos imagenológicos y la incidencia de estos mismos con respecto al engrosamiento dural, que podemos darnos cuenta aquí del primer estudio, nos mostraba que correspondía a casi un 4%, esto es 3.9% de todos los pacientes, que fueron 170 pacientes en los cuales se hacía la punción lumbar y a los 7 días se hacía la neuroimagen, y eso es muy frecuente. Miren que los que se hicieron la neuroimagen menos de 2 días de la punción lumbar, el 0% de los pacientes, ninguno de ellos tenía engrosamiento dural, ¿sí? Complicaciones que reportaron en todos los pacientes de un 5.2% de proyecciones durales, que es infrecuente, diferente de otras patologías. Y esto, pues sí, el mensaje aquí es que la respuesta es sí pudiese haber realce dural postpunción lumbar, más comúnmente visto después de una semana
de evaluación con neuroimágenes, pero es una causa supremamente infrecuente, menos del 5% de los casos. Ahora bien, lo que sí es más frecuente es el síndrome de hipotensión endocraniana espontánea. Aquí es una revisión de un metaanálisis de la JAMA, si mal no estoy, es como de 2021. Lo que trataba de evaluar pues, era tanto el compromiso de los signos y síntomas. Miren que aquí la cefalea estaba presente en el 97% de los pacientes y era una cefalea de característica más ortostática en todos estos pacientes. Esto se suele dar por tres mecanismos que son más comúnmente relacionados en la literatura, como presencia de divertículos, meningios, fuga ventral y una fístula veno-líquido-cefalorraquídeo, que sucede en un porcentaje de los pacientes también en un orden que no va más allá del 15%, pero que pudiese pasar espontáneamente por presencia de uno de estos tres mecanismos. Entonces, en lo que ellos evaluaron en las imágenes a nivel de resonancia, con la asociación de hipotensión endocraniana espontánea, esto va con cada uno, sería que lo más frecuente, casi un 80% de esos casos, había un realce paquimeningio difuso, y luego en orden decreciente una extensión del seno venoso transverso. Bueno, aquí sería cualquier seno venoso, pero por contiguidad y por frecuencia suele ser el seno venoso transverso el más comúnmente involucrado. Luego se presentaría algo como flacidez cerebral, que es simplemente la disminución del tamaño de las cisternas, crecimiento hipoficiario, correcciones subdurales. Yo les decía que en pospunción lumbar era casi un 5%, aquí va casi de un 30% de los pacientes, más del 30% de los pacientes. Y normal, que sí es bastante infrecuente. O sea, cuando ustedes vean esto y sugieran un síndrome de hipotensión endocraniana espontánea, esto no es normal, esto es un hallazgo patológico siempre. Ahora bien, ya casi para terminar, dentro de las causas inusuales las separé para hablar de algunas de las histiocytosis. Hay varias histiocytosis, pero en especial traigo este cuadro comparativo de tres de ellas más frecuentes, que son el síndrome de Erdheim-Chester, la histiocytosis por celular de Langerhans y la histiocytosis por Rosai-Dorman. Todas, dentro del compromiso neuroradiológico, tenían compromiso dural, ¿sí? En una mayor proporción. Por ejemplo, las histiocytosis celular de Langerhans T2 había bastante hiperintensidad. Entonces, estas tres imágenes, que uno eventualmente se aprende las imágenes o las relaciona para nunca olvidar, es que en la Erdheim-Chester, en todas eventualmente, pero en específica en la Erdheim-Chester, suele haber más compromiso o más contigüidad a nivel hipoficial. Entonces, cuando veamos una imagen en esa y no tengamos ni idea a veces del diagnóstico, si estamos pensando pues, eventualmente dentro del flujograma diagnóstico de una paquimeningitis, hay que entrar a descartar una histiocytosis por Erdheim-Chester. La de célula de Langerhans suele hacer más un efecto de masa y es un compromiso que viene más extradural desde el hueso y luego comprometer la paquimeninges y muchas veces el sistema del encéfalo. Y la de Rosai-Dorman suele ser más focal que nodular, discontinua y lineal, entre otras. Las complicaciones están presentes en muchos de estos pacientes. Las más frecuentes van a ser la trombosis de los senos venosos, aquí no está en ningún orden de frecuencia, las puse ahí indistintamente. Hidrocefalia, oclusión de la carótida interna, el compromiso parenquimatoso y el daño hipoficial. ¿En qué porcentaje se suelen presentar estas complicaciones? Eso depende de la etiología. Muchas de estas, sobre todo, como les digo, dentro de las causas reumatológicas, suelen tardar varios meses, o dependiendo de la manifestación clínica del paciente, para llegar al diagnóstico. Y frecuentemente encontramos las complicaciones antes de llegar a un diagnóstico de certeza. Ahora, en resumen, un flujograma que hice es que en la sospecha de paquimeningitis, recordemos, más de 2 milímetros de realce paquimeningio en las imágenes a nivel del sistema nervioso central y espinal, que haya manifestaciones clínicas como cefalea insidiosa, persistente, frecuente, que no suele mejorar con antiinflamatorios, y muchas veces, como dice la gente, no suele mejorar con antibióticos, con compromiso motor o sensorial predominantemente en miembros inferiores, compromiso de varios pares craneales, eventualmente respetando el primero y el 11, los hallazgos imagenológicos que ya le había descrito, y la punción lumbar. Aquí pudiésemos configurar cualquiera de estas manifestaciones clínicas en orden, digamos, de importancia reumatológicas, enfermedad relacionada por IgG4. Entonces, siempre buscar compromiso extraneurológico, glándulas salivales, páncreas, tiroides, vasculitis ANCA, hacer marcadores en suero por ELISA, si los tenemos disponibles. Sarcoidosis, eventualmente, como les dije, la sarcoidosis localizada en el sistema nervioso central es muy infrecuente, entonces hay que buscar
frecuentemente en otros lados, como ojos, piel, tórax, hay que hacer una tomografía torácico-abdominal, específicamente torácica. Bueno, y de ahí dependiendo pues uno lo que vaya a encontrar. Entonces aquí se me quedó corrido el cuadro, qué pena. Pero esto correspondería a las reumatológicas. Y dentro de las infecciosas, dentro de las bacterianas estaría la tuberculosis, sífilis con mayor frecuencia y luego, digamos, todo el arsenal de los agentes microbiológicos en relación con los senos paranasales por contigüidad y a nivel óptico. Los hongos menos frecuentes y como los parásitos, entre esos la neurocisticercosis, pero realmente el porcentaje es menos del 5%. Hay que hacer los estudios específicos, cultivos, medios líquidos para tuberculosis, PCR para tuberculosis, hacer PDRL y líquido solarraquídeo en suero y eventualmente cultivar todo lo que tengamos. A nivel neoplásico, los linfomas en específico, Hodgkin, no Hodgkin, las metástasis como pues, compromiso secundario y dentro de esas causas infrecuentes la histiocytosis. Siempre eventualmente complementar al paciente con las imágenes y estudios extraneurológicos y en la otra, en menor proporción, cuando hay hipotensión intracraneana, pensar, aunque no de primero, pues que haya un realce paquimenito postpunción lumbar. Y si no hay procedimiento, pues pensar en otros hallazgos, por ejemplo, el síndrome de hipotensión endocraniana espontánea. Y aquí, pues eventualmente, si siguen a pesar de todos esos estudios, no encontramos la etiología, ahí sí vendría a cabalidad pues, el estudio histopatológico, la realización de la biopsia. Para, digamos, esa biopsia se debe también cultivar, hacer los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico específico o si a pesar de todo esto, imágenes, manifestaciones clínicas, cultivos, marcadores serológicos y de autoinmunidad, no llegamos a un diagnóstico de certeza, ahí sí pudiésemos decir que son de causa idiopática. Gracias. Gracias, Diego, por tan completa charla. No sé si hayan preguntas en el auditorio. Diego, felicitarte por la realización tan completa de este tema. Quería preguntarte, nos sabes la resonancia como la biodiagnóstica que nos brinda más información. Yo quería preguntarte sobre otros estudios de PET-CT en estos pacientes para el diagnóstico. ¿Qué papel podría jugar el PET-CT en la paquimeningitis? Bueno, como nos estamos dando cuenta, cada vez se hace con mayor frecuencia tomografía por emisión de positrones, lo que tenga que ver con respecto a medicina nuclear, sobre todo cuando el paciente tiene una sospecha grande de enfermedad hematológica, ¿sí? Como por ejemplo los linfomas para evaluar zonas de alta inflamación, de actividad metabólica, sería la respuesta. Entonces, aquí, digamos, el mensaje siempre debe ser que el estudio por elección con respecto a las neuroimágenes es la resonancia nuclear magnética de todo el neuroeje. Si pudiésemos hacer uso de otras herramientas, como digamos la PET-CT, solo si la sospecha diagnóstica es, digamos, una enfermedad que nos sugiera una actividad metabólica a otro nivel, específicamente pues, a nivel hematológico. Aquí estamos evaluando actividad extraneurológica, podría tener una cabida del examen, pero no se hace de entrada y pues, no se recomienda. No hay un consenso en qué otros estudios hacer y qué no, y eso siempre se lo dejan al clínico dependiendo su sospecha diagnóstica. Gracias. Bueno, pues dos observaciones, una de método. El experto, que es el doctor Iván Peña, pues no vino, yo le escribí, me dijo que no estaba avisado. Es importante entonces que cuando presenten esas actividades